Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matico. Hoy estaremos hablando de medidas de dispersión. Vamos a encontrar la varianza y la desviación típica para una muestra considerada grande, es decir, cuando n se compone de 30 o más observaciones. Recuerde que para nosotros es importante que se suscriba al canal. Entonces vamos a hacer un ejercicio para varianza y desviación típica. Vamos a hacer un ejercicio para varianza y desviación típica en la que la muestra, el grupo de observaciones, son mayores a 30. En este caso, las observaciones fueron 354. Se preguntó a un grupo de personas cuánto se demoraba para ir de su casa al trabajo. Entonces tenemos que, como estamos hablando de tiempo, pues tenemos límite superior e inferior, tenemos algo que se llama la marca de clase, que se llama XI, y XI es el promedio de límite superior e inferior. F, que es la frecuencia, que es cuántos sujetos respondieron para ese intervalo, y tengo una frecuencia acumulada. Entonces, en esa orden de ideas, tengo a 10 personas que para ir al trabajo se demoran de 0 a 10 minutos. Supongamos que trabaja en casa, tiene un home office y no se demora nada pues, para prender el computador. Y tengo sujetos que se demoran entre 70 y 80 minutos para ir a su trabajo, y hay 3 sujetos que se demoran entre 70 y 80. Estamos hablando de medidas de dispersión, qué tan desperdigados están los datos. Y cuando tengo una muestra de 30 o más, utilizo esta ecuación que tengo acá, estas dos ecuaciones, es ese símbolo que es sigma al cuadrado, representa la varianza, y sigma se llama la desviación típica, se llama desviación típica o estándar. Hasta ahí vamos bien. Medidas de dispersión, tenés el rango, la desviación media y el coeficiente de variabilidad de Pearson. Entonces, vamos a identificar los valores de esta ecuación. Tenemos sigma al cuadrado, varianza, sumatoria, eso significa que hay que hacer una suma, xi, que es el valor de interés, que en este caso serán las marcas de clase. Tengo x barra, que lo desconozco, que es el promedio. Tengo la frecuencia, tengo esta expresión que está al cuadrado, y n, que significa que las observaciones fueron 30 o más. Lo primero que voy a hacer para este tipo de ejercicios es hallar la media aritmética. Si no hallo la media aritmética, voy a estar en problemas. Entonces, como los datos están tabulados y no están en bruto, como lo llamo yo, lo primero es hallar la media aritmética. Recuerde, la media aritmética es la sumatoria de xi por su frecuencia partido entre n. Entonces, repetir el proceso. Xi por la frecuencia partido entre n. Para el que le olvidó, Fi para mí es igual a F, y estoy hablando de frecuencia absoluta, que tiene que ver pues con esta columna que tengo acá. Entonces, voy a construir una columna adicional para hacer ese cálculo. Entonces digo, marca de clase por frecuencia, y voy a jalar esa multiplicación. 5 por 10 es igual a 50, y eso es lo que tengo acá. N es el total de observaciones, y ese valor de n se puede sacar de la frecuencia acumulada. Y si yo no le doy la frecuencia acumulada, usted dice, sumo todos estos valores, los voy a sumar. Y si no me equivoqué en ninguno de los valores, 10, 35, 50, 135, 70, 40, 6 y 3, me tiene que dar este mismo valor. Eso significa que usted le preguntó a 354 personas cuánto se demoraban para ir desde el trabajo hasta la casa. Entonces vamos a encontrar la suma de todos esos valores. Entonces lo voy a poner por aquí abajo. La suma de todos esos valores es igual. Utilizo la función suma, que Excel me lo suma toditos muy rápido, y ya lo sumé. Pero como necesito la media aritmética, entonces la media para este grupo de valores, lo voy a poner por acá a este lado, la media es igual a la sumatoria de xi por fi, que es este valor que tengo acá, partido entre el total de datos. Entonces este valor
se parte entre el total de observaciones, obteniendo de esta manera que es 35,70. Bueno, hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a entrar a aplicar esta ecuación. Esta ecuación yo siempre la hago por partes. Primero hago xi menos x barra al cuadrado. Y vamos a aprender que 2 al cuadrado es igual a 2 por 2. 3 al cuadrado es 3 por 3. Entonces, si no sé utilizar la función raíz, multiplicarlo al cuadrado, si no sé multiplicar al cuadrado un valor en Excel, entonces lo que hago es que lo multiplico por sí mismo. Eso es matemáticas operativas básicas. Y lo voy a hacer de esa manera porque hay algunos de mis estudiantes que tienen dificultad con ese muñequito. Esta media la voy a quitar, la voy a poner por aquí arriba. Se entiende pues que es la media de todos estos valores. Y la primera parte que haré es xi menos promedio. Y eso lo voy a tener al cuadrado. Si usted sabe poner este chapó, este sombrerito, significa que el número está al cuadrado. Pero como no sé si todos lo saben hacer, multiplicar el valor por sí mismo. Entonces digo, igual, ¿qué me dice mi fórmula? Coja xi. Xi es la marca de clase. Y a eso le va a restar el promedio. Entonces, como no voy a estar escribiendo el promedio siempre porque Excel me puede guardar ese valor, lo pongo en símbolos de dinero. Esto significa que ese valor está anclado, ese valor no va a cambiar a futuro. Y como lo necesito al cuadrado, voy a multiplicar esa expresión por sí misma. Profe, ¿se puede hacer con una función distinta? Claro, poniéndole este valor que tengo acá. Pero de nuevo, entonces digo, cojo mi marca de clase que es 15 menos este valor que es la media aritmética, que lo voy a dejar allí fijado, y eso lo voy a multiplicar pues por sí mismo. Yo copio el mismo valor, le doy control C, control V, tomo este valor que hay acá, le doy control C, y lo que pasa es que ya me da control V. Mira que es el mismo valor, C7 menos K7, sí, C7 menos K7. Continuemos entonces, tenemos marca de clase que es 15, eso menos la media aritmética, y como la media aritmética va a ser un valor constante, le doy F4 y aparece este símbolo. Ahora, si usted sí sabe meter el chapó en su teclado, va a tener algo que se llama Alt GR, y ese chapó, si le da, él va a aparecer. Ahí lo tengo. Y aquí lo pongo al cuadrado, y eso significa que está al cuadrado. Me dio 428. Profe, es que yo no sé meter esa carajadita. No hay lío. Cojo y multiplico el valor por sí mismo y eso me va a dar 428. Entonces aquí estoy sobre el valor, le doy control C, control V y mire que me da el mismo 428. Y como Excel ya me guarda esa función, es decir, que coja la marca de clase y la reste con la media aritmética del conjunto de datos, podría jalar toda la función. Listo, hice la parte más interna. ¿Qué voy a hacer? Pues repitamos el proceso, pero multipliquémoslo por su frecuencia. Entonces tengo paréntesis, lo voy a poner así. Le estoy diciendo, hágalo de adentro y lo multiplica por su frecuencia. Entonces diré, la parte de aquí adentro es el valor que tengo acá. Y eso se multiplica por la frecuencia, que es 10. Profe, repítalo. Cojo este valor, que es lo que hay interno, y eso se multiplica por la frecuencia, que es 35. Y para no repetir la historia, podría jalar la función y voy a revisar solo para el último. Vea, este valor que estoy señalando en este momento es xi menos promedio, esa diferencia al cuadrado, multiplicado por F3, que es su frecuencia. Y lo que dice la ecuación es, venga, súmeme todos esos valores. Bueno, suma de esos valores y cojo mis valores. Entonces voy jalando acá. Cierro. Profe, ya encontré la varianza. No, porque la ecuación te dice que eso, pues después de hacer la suma, se tiene que hacer la división entre n, que es el total de observaciones. Entonces la varianza, en este caso es poblacional, la varianza poblacional, porque le preguntaste a mucha gente, ya eso se empieza a comportar como una población,
es igual a este valor, que es la sumatoria de todo eso, dividido entre el número de observaciones, que es n, y yo sé que le pregunté a 354 personas. Puedo decir que la varianza para ese grupo de datos es de 173,79 con unos adicionales, y que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo se saca raíz cuadrada en Excel? Uno escribe raíz, él entiende que es la raíz cuadrada, aquí se vuelve la raíz cuadrada de un número, entonces la raíz cuadrada del valor que está en K15. Hemos hallado entonces la varianza y la desviación típica para esta tabla que tenemos acá. Recuerde que la varianza y la desviación típica son medidas de dispersión. Él le da cuenta de que tan dispersos están los datos. ¿Y cuándo va a ser muy importante esa varianza y esa desviación típica? Cuando estén estudiando distribuciones de probabilidad. Ahí se vuelven súper importantes. Gracias por ver este video, esperamos que les sea útil. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal. Tenga un excelente resto de día.